Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy bueno. Bien, pues tenemos a Hagane, gracias a Carlos1302, con la canción Not Loose. Tenemos a Sakura, a la guitarra, Nagi como vocalista, Sayaka al bajo y Yuna a la batería. Bien, bueno, pues esta canción combina la energía del power metal melódico con una lírica de resiliencia que encarna el espíritu de la banda. A continuación, pues nada, vamos a verlo y a partir de ahí os vamos contando. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. 空気を隠して笑顔でいることにも疲れ果ててしまった僕は何もかもがうまくいかなくて全てを壊そうとしたんだ犠牲が生むものは計り知れなくて落胆すらこらえてきてしまう日々を過ごした落ち気づいて後ずさりばかるこの暗い地の果てに何が見える僕ら何度も何度も転んで何度も何度も叫んでここにさせてどれかばかり過去に怯えてないでチャンスをつかむと踏んだ居場所は探すんじゃなくて作るってと歩んできた道がたとえどれだけ違うかも僕らで会う定めだった茨の道だとしても結んだ絆を離さずに共に突き進むだけだとBueno, vamos a hacer una pausa. ¿Cosa mía o ha pegado un salto de madurez este grupo que está mucho más consolidado? Veo todo así como si hubieran pegado un saltito de nivel. Eh, Yo me he fijado en Yuna, que la llevamos siguiendo ya un tiempo, y la mm, verdad que mejorado todavía más, si se sí, podía, ¿eh? muy compacto ese doble bombo, la caja con un ataque claro, los platos, cada toque Sí, muy, sí, sí. muy, muy fino. Y bueno, también he alternado pasajes de ese doble bombo sincopado en corcheas con fills de toms, marcando los cambios de sección, aportando dinamismo, pero sin saturar muy bien. Em, y además controlando mucho la fuerza entre versos, entre la parte, digamos, más sombría y más catártica. Precisión milimétrica. Así que, bueno, Yuna, genial, genial. Me ha gustado especialmente también el bajo.
Sí, Sayaka, bueno, tiene un poquito de compresión, un ligero overdrive. Me gusta porque le da cuerpo, pero no enturbia lo que es la... Es decir, ni estorba las guitarras ni enturbia la mezcla, está muy bien. Me ha parecido que dobla puntualmente el bombo y, y había secciones rápidas, así que muy bien, muy bien. Líneas ascendentes, así que... y esa guitarra, uff, menuda, menuda línea que está siguiendo. Y ahora el solo que ha empezado, ujú, vamos, nos estaba dejando ahí totalmente alucinados. totalmente. Me ha parecido ver que tenía 6 cuerdas, parece que tiene, ¿no? Es que no dudaba si tenía 6 o 7. 3 y 3 6, sí. Seis, seis. Vale, por un momento me ha parecido 7. Muy bien. Un tono muy nítido. Me ha gustado cómo jugaba ahí con la palanca. em, Así, jugando con la guitarra. Me ha hecho gracia ese plano en el que estaba totalmente tumbada Sí, el suelo haciendo el solo. estaba ahí, además, muy campechana ella, ¿no? Sí, Y me sí. estaba preguntando, digo, ¿será complicado tocar así, tumbado? Eh, Imagino que sí, pues no lo sé, no lo he hecho nunca, ¿no? sinceramente. Durante los estribillos abría los acordes de quinta, así, no daba una sensación épica. Y bueno, ha hecho un solo muy expresivo, manteniendo la melodía, todo muy accesible, pese a la velocidad a la que se estaba tocando. Em, Me ha parecido muy, muy, muy maduro, muy de alto nivel, ¿no? El solo. Así que mm, me ha gustado muchísimo, al igual que la voz. Nagi tiene un registro medio alto que se le entiende absolutamente todo. La dicción es increíble. Le da ese toque de agresividad al estribillo sin perder esa dicción que decía yo anteriormente. Em, Me da la sensación de que esto es un videoclip y que se dobla ella misma la voz, es decir, que se hacen las armonías. No Sí. sé, no sé cómo lo arreglarán esto en directo, eh, pero bueno, muy bien. Bueno, eso se puede arreglar también con efectos de pedal, también los hay para voz, que en ese momento se dobla. Bueno, Ah, mira, eso no lo sabía yo. em, bueno, pues me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo. Luego, si quieres, en la siguiente pausa podemos hablar de la letra, ¿no? Que también siempre es interesante Sí, a tratarlo. ver. El videoclip en sí me parece muy bien confeccionado, muy juegan con las texturas, juegan con las luces y sombras. Mira, como este ejemplo, ¿no? El resto de los músicos están ahí en la sombra y ya está iluminada. También empezaron a moverse los músicos y al principio de la canción Nagi estaba totalmente inmóvil, no sé, es decir, con sillas así, matices, ¿no? Esos planos desde lo Sí, alto, luego al aire que están. claro. Eligen cosas ahí un poco abandonadas o algo. Sí, sí, no. Porque Bueno, esto debe ser un aparcamiento, imagino, y está ahí medio inundado ahí. claro, después ya cuando analicemos un poquito la letra, a ver si nos cuadran cosas. Pero bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que Hagane es un grupo de altísimo nivel. Y claro, conforme van pasando tiempo juntas, pues Pues esto van cogiendo más química y para más. arriba, además, claro, claro, claro. Que es un disfrute ver a estas chicas. Venga, pues además creo que esta canción pertenece a un álbum de precisamente de este año, de Top of the Tower de 2025. Así que bueno, venga, Sí, continuamos. claro. Me- Juna entró en diciembre del 24 o algo así, ¿no? sí, Por ahí, ¿no? hace relativamente poco. Tendría que consultarlo, pero bueno,
Venga, después lo vemos, vamos a retomar y a partir de ahí analizamos la letra y todo lo demás. Venga. 遠くから誰かが僕らを探し求めているんだ。明日なんてわからない、ただ光の先へこの手いっぱいに希望を抱いて何度も何度もあがいて何度も何度ももがいてたどった道を振り返ってばかり何答えられなくてチャンスを続けてくんだ僕たちならきっとたどり着けるはずさ歩んできた道がたとえどれだけ違うとも僕らで会う定めだった向かい風ばかりの道だとしても夢は叶うはず己だけを信じて過去の傷も全て抱きしめて愛してく振り向かずに心に火を灯して僕らで作り上げてく物語を決して止めさせはしないことあるつもえさかれ遠く遠く願ってた夢を叶える日までEm, ¿Le ha ocurrido como a Nemófila de que el quedarse con una sola guitarrista les ha venido hasta bien? Sí, Suenan con más cuerpo, con más empaque que antes, porque igualmente ahora el bajo ha asumido más responsabilidad y tiene más presencia y a mí me gusta muchísimo. Como sí, además que más me ha sorprendido que hayan hecho ahí el galope sí, con la guitarra. Bueno, estaba el bajo ahí también dándole, pero sí. que lo haga una guitarra no es muy habitual. Bueno, en Maiden sí, ¿no? Pero bueno, sí, 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 pero que sí, ha sido ese detallito, a mí me ha encantado el galope. Em, Mira, el tema central de la canción, de la letra, es un himno a la superación de heridas emocionales y a la construcción de un futuro compartido. Em, Así que esta canción sigue cuatro arcos, ¿vale? Es decir, uno que es la exposición del dolor, diciendo estoy cansada de ocultar viejas heridas tras una sonrisa.
¿vale? Aquí ya es la confesión de un agotamiento emocional, marcando que está a punto de romperse. El segundo arco es la destrucción y el desconcierto. Dice, nada sale bien, estuve a punto de destruirlo todo. Y aquí, bueno, refleja la tentación de rendirse ante la adversidad. El siguiente arco dice invitación a la acción. em, Así que no hay que temer al pasado. Tienes que intentar atrapar tu oportunidad. Em, el cuarto sería construcción de un destino común. Dice, aunque nuestros caminos sean distintos, estamos destinados a encontrarnos. Así que bueno, refuerza la idea de la comunidad, solidaridad. Y bueno, es un mensaje cierra la canción con un mensaje de esperanza. Me ha gustado mucho el momento miradas de todas. Sí. Digo, que bien interpretan todas, Y, ¿eh? y mojándose encima. Sí, sí, sí. Qué bien interpretan. Eso Sí, porque mantener la mirada fija cuando te están cayendo gotas en los ojos es complicado, ¿eh? es complicado. Sí. Sí, sí, yo estaría ahí con, como dice nuestro amigo Luis, con un ojo cucao, Un caos. eh, pero muy bien. Muy redonda la canción, ¿eh? Sí, sí, Me gusta esta etapa. a mí me está gustando mucho Agané. Desde que entró Yuna, además que es lo que dices, han madurado Sí, y la verdad que han cogido muchas tablas y la verdad que se disfruta mucho. claro. Por cierto, lo he mirado cuando entró Yunai entró a principios de 2024. A A principios. principios. Lo que pasa que no se hizo público el 24 de abril. Es cuando se hizo público. Así que nada. Pero muy bien, de esa etapa. Me, me Bueno, habré confundido con que no me acuerdo quién fue el que entró en diciembre, ¿eh? Pero era otro grupo, no me acuerdo ahora mismo. no pasa nada. Bueno, pues amigos, nos ha encantado, no sé a vosotros, así que ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 reacciones extras. Y luego está el patrón, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.